Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Cordial saludo, amables oyentes. Por la gracia de Dios nos encontramos nuevamente en este día que Dios nos regala para estudiar su bendita palabra. Vamos a disponer nuestro corazón con una palabra de oración para que el Señor nos guíe en el estudio que vamos a tener en esta mañana. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias en este día que nos permites vivir. Te damos gracias por nuestros hijos, por nuestras familias y por tu salvación en tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias también por darnos el privilegio de sacar este tiempo para estudiar tu palabra y meditar en ella. Te suplico, mi buen Dios, que hables a los corazones de cada persona que escucha este programa, que afirmes sus corazones para que puedan crecer en el conocimiento de tu verdad. Y a los que no te conocen, tú traigas salvación, perdón de pecados y vida eterna, pues solo tú puedes cambiar el corazón. Te pido estas cosas, mi Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Hoy iniciamos el estudio del capítulo 5. Y hoy meditaremos en el versículo 1 del capítulo 5. Dice así la palabra de Dios: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El verso 1 de este capítulo inicia diciendo: Estad pues firmes. Esta expresión, estad pues firmes, evoca aquí la idea de un árbol firmemente arraigado o enraizado en tierra frente a una fuerte tormenta que no se deja arrancar. ¿En qué debían estar firmes los hermanos de Galacia, a quienes Pablo escribe esta carta? ¿Y en qué debemos estar firmes nosotros, los que creemos en Cristo, quienes también leemos esta carta, la cual también es para la iglesia de todos los tiempos? Pues lo que Pablo quiere decir aquí, que debemos estar firmes, es en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Y cuál es esa libertad con que Cristo nos hizo libres? Cuando Cristo murió y resucitó, nos hizo libres de la esclavitud, básicamente de 4 cosas. Y estas serán las 4 cosas en las que meditaremos en esta mañana, de las cuales Cristo nos hizo libres. En primer lugar, amables oyentes, Cristo nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Así es, desde que el hombre apareció en la tierra y desobedeció a los mandatos de Dios allá en Génesis capítulo 3, el hombre quedó esclavo del pecado, es decir, sujeto a la desobediencia, a ir en contra de la perfecta voluntad de Dios. Desde que nacemos, somos inclinados a lo malo, porque fuimos concebidos en maldad, dice la Escritura, y en pecado nos concibió nuestra madre. Todo hombre y toda mujer que nace esclava del pecado. Pero la buena noticia es que cuando por la gracia de Dios conocemos a Cristo, lo que Él hizo,
y creemos en Él, Él nos libra de la esclavitud del pecado. Por eso nosotros debemos creer en Cristo y confiar en Él para ser libres de la esclavitud del pecado. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, versos 17 y 18, dice lo siguiente acerca de esta gran verdad. Dice así la palabra de Dios: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Claramente este pasaje nos dice que cuando fuimos expuestos a la doctrina del Evangelio, es decir, a la enseñanza de la obra de Cristo, fuimos libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia. Qué maravilloso pasaje este. Pablo dice: gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, eso éramos, esclavos del pecado, vivíamos esclavizados al pecado, pero hemos obedecido de corazón porque hemos creído en aquella forma de doctrina, es decir, en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y fuimos libertados del pecado y vinimos a ser siervos de la justicia de Dios, porque Cristo nos compró con su sangre, nos redimió, nos rescató de la esclavitud del pecado. Y esto es maravilloso, mis hermanos, saber que ahora no somos esclavos del pecado por la fe en la obra redentora de Cristo en la cruz. Ahí en Romanos capítulo 6, verso 22 también dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Este pasaje nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Cómo fuimos libertados del pecado? Creyendo en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así es que somos libertados del pecado, porque ya fuimos rescatados de esa esclavitud y ahora vinimos a ser siervos de Dios, y ahora tenemos por fruto nuestra santificación y como fin la vida eterna. Esa es la vida del creyente en Cristo Jesús, la vida eterna, una vida de santificación que conduce a la vida eterna, porque Cristo nos redimió de la esclavitud del pecado. Y en Juan capítulo 8, versos 34 al 36, Cristo dijo lo siguiente también acerca de esta verdad de haber sido librados de la esclavitud del pecado. Dice así: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice el Señor Jesucristo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Adán cometió pecado y se hizo esclavo del pecado. Y por ende, todos los que nacemos de Adán, que es todo el género humano, nace esclavo del pecado. Pero Cristo dice: el esclavo no queda en casa para siempre. Si nosotros somos esclavos, no quedamos en la casa para siempre, porque no somos hijos, sino esclavos. Necesitamos ser hijos para poder heredar las promesas de Dios. Pero dice Cristo en su palabra que el Hijo sí queda en casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aunque éramos esclavos del pecado, Cristo nos dice que Él nos libertó para que viniésemos a ser
hijos de Dios, porque lo que impedía que nosotros fuéramos hijos de Dios era nuestro pecado. Pero Cristo, con su sacrificio perfecto, con su vida perfecta, nos compró, nos redimió y nos trajo para Él. Es decir, nos adoptó en su familia para que nosotros viniésemos a ser hijos y quedáramos en la casa de Dios para siempre como herederos, como si fuésemos hijos legítimos, porque Cristo nos adoptó con su sangre, nos adoptó con su sacrificio, nos compró a precio de sangre para que viniésemos a ser hijos de Dios. Qué maravillosa noticia, amables oyentes. Ya no somos esclavos del pecado. Cristo nos libró de la esclavitud del pecado. Ya nosotros los cristianos no vivimos esclavos del pecado. Ahora somos siervos de Cristo porque somos hijos de Dios, porque el Hijo de Dios nos compró con su sangre y nos libró de la esclavitud del pecado, porque puso su Santo Espíritu en nosotros, y el Espíritu de Dios es el que nos gobierna ahora, y no las concupiscencias ni los deseos de nuestro malvado corazón. Y la segunda cosa de la cual hemos sido libres en Cristo es del temor a la muerte eterna. Sí, amables oyentes, cuando no teníamos a Cristo, estábamos en peligro de muerte eterna y en temor de muerte eterna, es decir, de separación para siempre de Dios. Pero Cristo, con su muerte y su sacrificio, nos ha librado del temor a la muerte física y a la muerte eterna. Noten lo que dice el Salmo 56, verso 13, acerca de esta verdad. Dice así: porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Glorioso pasaje. Dice el salmista: has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída. El único que puede librar nuestra alma de la muerte es Dios nuestro Señor a través de Jesucristo. El único que puede guardar nuestros pies de la caída es Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para qué libró nuestros pies de la caída? Para que andemos delante de Dios en la luz de los que viven, es decir, en la luz de los redimidos por Dios, en su Hijo Jesucristo. ¡Qué maravillosa noticia! Hemos sido librados de la muerte. Y en Hebreos 2, 14 al 15 hay un pasaje aún mucho más claro y más contundente acerca de esta verdad. Dice así Hebreos 2, 14 al 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Aquí dice claramente el autor del libro a los Hebreos que como nosotros somos humanos, es decir, participamos de carne y sangre, el Señor Jesucristo también participó de lo mismo, se hizo hombre, con el propósito de destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. El diablo tenía el imperio de la muerte, pero Cristo vino y destruyó por medio de su muerte al imperio de la muerte. ¡Qué maravillosa noticia! Dios destruyó en su Hijo Jesucristo al diablo que tenía el imperio de la muerte, y dice el verso 15, y libró a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre, porque Cristo vino y nos dio la vida, venciendo la muerte con su muerte en la cruz del Calvario. Ahora, nosotros que hemos creído en Cristo, ya no tenemos temor a la muerte.
porque Cristo nos ha librado de la condenación eterna y nos ha dado una nueva esperanza, la esperanza de la vida eterna y de la resurrección de entre los muertos. Alabado sea nuestro glorioso Salvador. Ya no le tememos a la muerte, porque Cristo nos ha librado del temor a la muerte, y para nosotros los cristianos el morir no es pérdida, sino ganancia. Alabado sea nuestro glorioso Dios. Y en tercer lugar, el Señor Jesucristo nos libró de la esclavitud de Satanás. Antes de tener a Cristo, nosotros no solamente éramos esclavos del pecado, sino esclavos de Satanás, esclavos del que tenía el imperio de la muerte. Pero Cristo con su muerte nos libró de la esclavitud de este tirano. Y ahora somos sus siervos. Ahora le servimos a Él y no al diablo. Noten lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, 24 al 26. Dice así: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amables oyentes, este pasaje nos dice que los pastores, los que sirven al Señor, los que predican su palabra, deben predicar con mansedumbre para que todos aquellos que están bajo la esclavitud del diablo se arrepientan y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos a su voluntad. Lo único que puede librarnos de la esclavitud de Satanás es las buenas nuevas de salvación en Cristo. Es la predicación del Evangelio al pecador. Y por eso nosotros debemos predicar a Cristo y anunciar a Cristo, para que las personas que no creen, porque están cegadas por Satanás y esclavas a Satanás y de sus pecados, sean libradas de la esclavitud de Satanás y de la esclavitud de sus propios pecados. Escapen del lazo del diablo en que están cautivos a su voluntad. Y eso solamente lo puede hacer nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 13 también nos dice lo mismo el apóstol Pablo en otras palabras. Dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. Por eso usted y yo, con gozo cada día, debemos dar gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de esa herencia de los santos que están en luz, de los santos que han sido rescatados de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo Jesús, es decir, a la familia de Dios. Qué maravillosa promesa, la cual nosotros debemos agradecer cada día, porque es una verdad gloriosa, en la cual debemos gozarnos, dando gracias a Dios por esta salvación tan gloriosa, porque ahora pertenecemos al reino del amado Hijo de Dios, es decir, al glorioso reino de los cielos, donde mora la perfecta justicia. Y en cuarto lugar, Jesucristo nos hizo libres del yugo de la ley. Así es, amable oyente, aunque la ley de Dios es buena, aunque la ley de Dios es maravillosa, nosotros ya no somos malditos por la ley, porque nosotros somos transgresores de la perfecta ley de Dios desde que nacemos hasta que morimos. Pero Cristo nos libró del yugo y de la maldición de la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley.
y la violación de la ley produce muerte. Cuando violamos la ley quedamos bajo la maldición de Dios, en la cual está todo el género humano. Por eso nosotros debemos creer en Cristo, para ser libres de la maldición de la ley. Es decir, para no ser condenados por Dios en el infierno por haber violado su santa y perfecta ley. Y de la única manera que podemos ser salvos de esta maldición es creyendo en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Escuchen lo que dice Gálatas 4, versículos 4 y 5, acerca de esta verdad. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Claramente el pasaje dice que Cristo vino a este mundo enviado por Dios en el tiempo estipulado por Él, para redimir a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Porque por violar la santa ley de Dios éramos reos dignos de condenación. Pero Cristo vino y cumplió los mandatos establecidos por Dios en lugar nuestro, y vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir cumpliendo la ley de Dios. Por eso Él es el único que puede librarnos de la maldición de la ley, porque Él fue el único que pudo cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir, y pagó la culpa de la violación de la ley en lugar de nosotros en la cruz del Calvario, recibiendo el castigo que merecíamos recibir. Así es, amable oyente, entonces Dios nos ha librado en su Hijo Jesucristo de la maldición de la ley para que viniésemos a ser adoptados como hijos suyos. En Colosenses capítulo 2 versículos 13 al 17 dice: Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí claramente nos dice el Señor que Cristo en la cruz nos libró de la maldición de la ley, porque quitó o anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros, la quitó de en medio y la clavó en la cruz, y despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, ahora nadie nos puede juzgar por no obedecer ciertas cosas de la ley. Nosotros ahora no obedecemos la ley para ser salvos. Nosotros ahora obedecemos la ley como el resultado de que somos hijos. Procuramos andar en los mandamientos de Dios como el fruto o como la evidencia de que hemos creído verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. En conclusión, hermanos, en esta mañana, lo que Pablo quiere decir a los hermanos de Galacia en el capítulo 5, versículo 1, «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres», es que así como un árbol bien enraizado está firme ante la tormenta y no se deja tumbar, así también debemos estar firmes en esa libertad todos los que hemos creído y confiado en Cristo, porque solo Cristo nos puede dar libertad de la esclavitud del pecado, porque solo Cristo nos puede dar libertad del temor a la muerte, porque solo Cristo nos puede dar libertad de la esclavitud del demonio, porque solo Cristo nos hace libres del yugo de la ley. Alabado sea nuestro glorioso Salvador y Señor Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio y el honor por los siglos de los siglos. Hasta aquí nuestro estudio por el día de hoy, amables oyentes. Espero que esta enseñanza haya sido de gran bendición para su vida y usted cada día más afirme su fe en nuestro glorioso Salvador Jesucristo, el cual vive y reina por la eternidad. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios.
Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.